Jóvenes, vamos a comenzar con la clase de ácidos y bases. Es un tema bastante interesante y me gustaría que profundicemos sobre los conceptos y que entendamos la diferencia entre acidez y basicidad. ¿Ok? Vamos a entender cuándo un compuesto se considera ácido, cuándo un compuesto se considera base. Como ya vimos equilibrio químico, en equilibrio químico ya no me voy a tener a explicarles más, sino ahora vamos a ver la aplicación de equilibrio químico en sustancias que son consideradas ácidas, en sustancias que son consideradas bases. Vamos a ver que ahora la constante de equilibrio cuando hablamos de ácido se considera como Ka, para bases Kb. Vamos a ver ejercicios muy interesantes. Entonces va a estar interesante estos temas, muy bonitos, y ¡vámonos! De entrada, voy a hablar un poquito de teoría general, que ya se los he repetido un millón de veces, ok, ya nada más es para que quede ya más claro. ¿Cómo comenzó la parte de clasificación de ácidos y bases? La primera clasificación comenzó, gracias al científico Arrhenius, en donde él dijo, ok, todos los ácidos son aquellas sustancias donadoras de protones. Son aquellas sustancias que al disolverse en agua, aquellas sustancias que al disolverse en agua generan protones. Asimismo, el hidróxido de sodio, por ejemplo, que son bases, él dijo que las bases son aquellas sustancias que al disolverse en agua libera iones OH. Ok, acuérdense que cuando uno ve AC es porque el cloro está disuelto en agua, por eso AC de acuoso, ok. Entonces la ecuación general de un ácido de Arrhenius tenemos un HA, AC que está en acuoso, acuérdense, está en medio acuoso, que cuando se disuelve en agua va a formar protones y isoanión. En este caso, una base de Arrhenius es aquella que al disolverse en agua libera OH. Pero esta teoría, si de por sí pues, se inventó las bases de estos temas de acidez y basicidad, ¿ok? Hubo algo también más importante, la teoría de Bronsted y Lowry, porque recuerden que pues no todas las bases liberan realmente lo que son los OHs. Entonces vamos a ver más adelante qué pasa, por ejemplo, con los tioles. RC, los famosos tiolatos. Carga negativa. Lo que pasa con los famosos alcóxidos. Ajá. Eso ya lo vieron en química orgánica. O algo más fácil, ¿qué pasa con las aminas? Las aminas también son consideradas básicas. ¿Ok? NH2, perdón. Aminas. Aminas primarias, aminas secundarias, aminas terciarias. ¿Por qué estas son también consideradas básicas? Esas al disolverse en agua no liberan OHs. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ujú. Antes de meterme a la parte esta de la teoría de ácido y bases, pero ahora de Bronsted y Lowry, lo que tenemos que tener muy claro ahora es, vamos a estar hablando de sustancias ácidos fuertes y bases fuertes, ok, nada más quiero que ahorita se aprendan la tabla también de bases fuertes. Acuérdense, como dijo Arrhenius, bases son aquellas sustancias que al disolverse en agua liberan OHs. ¿Cuáles son las sustancias consideradas como bases fuertes? Pues tenemos todas estas: hidróxido de litio, sodio de potasio, rubidio, cesio, hidróxido de calcio, de estroncio, de bario. Todos estos se consideran bases fuertes porque, como dijo Arrenio, una base es aquella sustancia que al disolverse libera OHs. Ahora voy a meter a los ácidos. Pero sobre todo, hay que entrar a algo mucho que decía Arrhenius, sobre todo que por eso él publicó la teoría de, la, de los electrolitos, en donde él dijo, ok, y los clasificó en electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Y él que dijo, por ejemplo, si yo tengo una sal AX, si yo tengo una sal AX que es soluble en agua, se va a disolver al 100% como A más X menos. Ujú. Aquellas sustancias que se disuelven al 100% pues son electrolitos fuertes, y aquellas sustancias que se disuelven parcialmente, que quiere decir parcialmente que se encuentran en equilibrio, ajá, a más, eso ya lo habíamos visto un poquito, y X menos. Entonces, ¿cómo puedo extrapolar esta parte de los electrolitos fuertes y débiles en ácidos y bases fuertes con lo que dijo Arrhenius? Pues acuérdense entonces, un ácido fuerte son aquellas sustancias que al disolverse libera protones, pero
su disociación es es al 100%. Y las bases de Bronsted, su disociación es al 100% y libera OH. ¿Ok? Vamos a ver más adelante cosas así. Ok, entonces como les decía, ¿qué pasa con los tiolatos, los alcoxídos, las aminas? Esos son considerados bases, pero no tienen un OH en su estructura, como las famosas bases de Arrhenius. Pues llegó Bronsted y Lowry, y ellos sacaron otra definición, en donde dice, ok, un ácido de Bronsted es una sustancia que dona o cede protones, dona o cede protones. Y la base de Bronsted y Lowry es la sustancia que acepta protones. Entonces ya tenemos una clasificación pues más interesante. Ajá, ya que los ácidos de Bronsted son sustancias que donan protones y las bases de Bronsted aceptan protones. Vamos a ver y cómo lo vimos hace rato. Ahí vamos a saber cómo clasificar ahora ácidos fuertes y ácidos débiles, asimismo para bases fuertes y bases débiles, ¿ok? Pero de entrada ya sobre los electrolitos pues ya les queda claro. ¿Qué son los electrolitos? Como les dije la otra vez, los electrolitos son sustancias que al disolverse en agua, conducen la electricidad. ¿Quiénes son los que conducen la electricidad? Pues los aniones, ¿no? Porque acuérdense que una sal forma un cation y un anión. Entonces, aquellos electrolitos fuertes que se disocian totalmente, todo va a estar lleno en cation y anión, y esos son los que van a estar conduciendo la electricidad, ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos ver del ácido base de Bronsted? Aquí se me fue esta parte, ok. Vamos a ver, HA es donador de protones y la base es aceptora de protones. La base de Bronsted acepta esos protones. Y vamos a generar del otro lado de la ecuación, porque aquí está el otro lado de la ecuación, un, una base, que es la que llamamos base conjugada, que de este lado va a ser ahora en este lado va a ser la que recibe los protones, de este lado, y este lado vamos a tener el ácido conjugado. Entonces, de entrada, en teoría ácido y base de Bronsted y Lowry, vamos a tener que en este lado vamos a tener el ácido más la base, que nos va a dar el, la base conjugada y el ácido conjugado. Este A es la base conjugada. Acuérdense, este A viene del ácido, que es el anión del ácido. Es el anión del ácido. Y la base, como acepta este protón, se protona, ¿ok? Y este sería, de este lado se convierte en ácido conjugado. Entonces, ahorita lo que me urge es que ustedes puedan identificar que de un lado de la ecuación tenemos ácidos y bases, y del otro lado tenemos bases conjugadas y ácido conjugados, ¿ok? Acuérdense, la base conjugada abstrae el protón de la base del ácido conjugado para ahora sí regresarse del otro lado, ¿ok? Entonces ya tenemos, por un lado son ácido y base, y el lado de la derecha, el anión del ácido sería la base conjugada, y la base que se protonó ahora sería el ácido conjugado. Entonces, ¿qué más tenemos que decir? Que estos son pares ácidos bases conjugados. Ácidos bases conjugados. Este es el ácido y esta es su base conjugada. Esta es la base y esta es su base, su ácido conjugado. Entonces ya sabemos cuando uno habla de, no, es que los ácidos bases conjugados o el par ácido base conjugados, ya sabemos que los de un lado y de la otra. Acuérdense que todo ácido, por ejemplo HA, siempre al disolverse en agua va a liberar protón y A. Acuérdense, el anión de mi ácido es la base conjugada. ¿Ok? Aquí está. Ok, qué más podemos ver? Entonces, como vimos, la base es el que abstrae el protón, el ácido dona el protón, la fuente de protones. Y entonces este sería el ácido conjugado, y esta parte sería la base conjugada, ¿ok? Entonces sí es muy importante que identifiquen muy bien todos estos términos. Ok, entonces tenemos un ejemplo, por ejemplo,
vemos que tenemos ácido nítrico en amoníaco, ajá, va a dar ion amonio y ion nitrato. En este caso, ¿quién es la fuente del ácido? Pues hasta porque no me lo dice, el ácido nítrico. Por lo tanto, la base va a ser amoníaco. Entonces, ¿quién sería del otro lado el ácido conjugado? Ah, pues muy fácil, el ácido conjugado sería ahora el ion amonio. Ujú. Acuérdense que HNO3 es como si fuera HA, donde A es el nitrato, que al disolverse en agua va a liberar protón, más ion nitrato, que sería la menos, que la menos la base conjugada, por lo tanto el ion nitrato sería ahora la base conjugada. ¿Ok? Aquí simplemente son las estructuras de Lewis para que lo vean. Ajá. Les va a servir mucho para su orgánica. Recuerden el término cargas formales, porque el nitrógeno tiene carga positiva, porque tiene cuatro enlaces a su alrededor. Un nitrógeno con 4 enlaces son carga positiva, ¿sale? Pero bueno, eso ya que se lo expliquen sus maestros de orgánica. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, entonces esto ya lo expliqué, ¿verdad? La base de aquí, más por ejemplo, tenemos una base, el ácido, que en este caso aquí el ácido actúa como agua, el agua, tenemos el ion amonio y la base, 2. ¿Quién sería la base conjugada? Pues sería este, ¿sí o no? ¿Quién sería el ácido conjugado? Pues sería este, ¿sí? Entonces, en una reacción ácido-base tenemos ácido de un lado más la base del otro, y del otro tenemos el ácido conjugado y la base conjugada, que es el anión del protón. En este caso, el agua, pues el agua, vamos a ver más adelante las características del agua. El agua al disociarse, pues puede liberar protón más OH. Entonces, ¿quién sería el anión del agua? Pues el ion hidróxido. ¿Sale? ¿Qué más tenemos por aquí? El ácido nitroso y el ion hidróxido, pues, esta está fácil. Pues ese sería el ácido, este sería la base, este sería, por ejemplo, la base conjugada, y el ácido, y aquí el agua sería el ácido conjugado. ¿Ok? Porque vamos a ver más adelante que el agua puede actuar tanto como base o como ácido, que esas sustancias se les llama anfotéricos. Ajá, las sustancias anfotéricas son las que tienen ¿cómo se le dice? Esa bifuncionalidad de ser ácido y base. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita lo que quiero es que sepan la diferencia entre ácido y base de Arrhenius, que ya se las he explicado 1.000.000 de veces. Ajá. Y ácido y base de Bronsted. Pero ahora, si quiero que identifiquen, ahora a qué me refiero cuando hablo de ácidos y bases conjugadas. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Obviamente, pues es el ácido, porque es el ácido sulfúrico, por eso hasta su nombre lo dice. Ácido, y esta sería la base. En este caso, el ion amonio pues sería ahora el ácido conjugado, y el ion bisulfato sería la base conjugada, que sería el anión del ácido sulfúrico, ¿sí o no? Si el ácido sulfúrico se disocia, es un ácido diprótico, porque tiene 2 protones, es un ácido diprótico, ajá, va a liberar protón más el ion bisulfato. ¿No? Este sería la base conjugada del ácido, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver por aquí? Entonces, esto es lo único que yo quería comentarles. Son ejemplos de reacciones ácido-base de Bronsted, ¿ok? ¿Quiénes son ácidos? ¿Quiénes son bases? ¿Ok? Y vamos a ver más adelante también cómo jugar con las flechitas. Ajá. Porque como les dije, desde una vez se los voy diciendo. Los ácidos, vamos a ver clasificaciones de ácidos y bases fuertes. Por ejemplo, las bases fuertes ya vimos, ¿no? Voy a tener metal y OH. Aquellas bases que se disocian al 100%, vamos a llamarle base de Arrhenius. Aquellas bases que se disocian al 100%, pues va a generar su catión más su anión. Ajá. En este caso, si fuera una base fuerte, entonces, como se disocia al 100%, tengo que ponerle una flechita. Acuérdense, cuando es una flechita es porque son electrolitos fuertes. En este caso, si son de base, pues hablamos de bases fuertes. Que vamos a ir viendo poco a poco todos estos términos.
Ajá, pero pues ya me estoy adelantando un poquito. Asimismo, para los ácidos, ujú, tengo mi HA. Si ven esto, una sola flecha quiere decir que es un ácido fuerte que totalmente está disociado. Ujú, más su base conjugada. Pero ¿qué pasa si estuviera así, en equilibrio? Entonces no es fuerte. Y vamos a ver cómo saber cuándo es fuerte y cuándo es débil. Ujú. Ya tenemos la base conjugada de mis ácidos, ¿ok? Entonces vamos a ver, va a estar muy interesante que ustedes sepan cuándo voy a hablar de, de ácidos fuertes, bases fuertes, ¿ok? Pero bueno, ahorita lo más importante es que estamos aprendiendo cómo identificar ácidos conjugados y bases conjugadas. Las bases conjugadas es el anión de mi ácido, ¿ok? A ver, vamos a ver este ejercicio, ¿ok? A ver, entonces obviamente, ¿quién sería el ácido? Pues este, ¿no? Entonces le ponemos ácido y la base, este, ¿ok? Entonces, ¿quién sería su ácido conjugado? El ácido conjugado sería este, uh-huh, y la base conjugada sería el ion fluoruro, ¿ok? Entonces, ¿quiénes serían los pares? Ah, pues muy fácil, los pares ácidos bases conjugadas serían, este es el primer par, uh-huh, y este es el otro par, ¿ok? El anión de mi ácido es la base conjugada, ¿ok? Vamos a ver este ejemplo. Obviamente tenemos ácido fluorídrico y ion nitrato. ¿Quién es el ácido? Pues hasta su propio nombre lo dice. ¿Sí? No me digan que no entienden quién es el ácido. Es el que dona el protón. Entonces sería el ácido, además su nombre lo dice. El ion nitrato, base. Ajá, entonces ¿quién sería el ácido conjugado? Pues este sería el ácido conjugado y este sería la base conjugado, ¿ok? Entonces el par ácido-base, el primer par ácido-base sería este con este, y el otro par ácido-base conjugado sería este con este, ¿ok? Ok, vamos a ver este famoso ion amonio y el ion carbonato para dar bicarbonato y amoníaco. ¿Quién sería la base conjugada? Ah, pues este. Ahora se los pongo al revés. Esta sería la base conjugada. ¿Quién sería el ácido? Pues el ácido sería el ion amonio. ¿Quién sería el ácido conjugado? Pues este, el ion bicarbonato, este es el ácido conjugado. ¿Y la base quién sería? Este. Entonces en verde vamos a poner el primer par. El primer par ácido base conjugado sería este con este. Y el otro par ácido base conjugado, acuérdense, por un lado debe ser un ácido y de otro lado la base. No puede existir ácido ácido o base base. Ajá. Tiene que ser ácido base conjugado o base y ácido conjugado. Entonces aquí tenemos base con su ácido conjugado. ¿Ok? Tan simple y sencillo. Vamos a ver otra cosa. Cuando hablamos de ácidos carboxílicos, por ejemplo, ustedes ya vieron en química orgánica ácidos carboxílicos, ¿ok? Pues los ácidos carboxílicos son ácidos como por naturaleza, porque este protón, pues los puede donar. Cuando el ácido acético en agua, pues va a liberar el ion acetato, que su base, esta sería la base conjugada del ácido. En este caso, este sería ácido acético, acético, y su protón, ¿sale? El protón de este lado sería su ácido conjugado. Ok. Algo que sí quiero que les quede muy claro. Ok. ¿Cómo se representan las ionizaciones? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se representan esas ionizaciones? Pues muy fácil. A ver, yo casi siempre voy a trabajar las ionizaciones de los ácidos, pues siempre los ando trabajando como HA, que al ionizarse o disociarse, acuérdense, ionización o disociación es lo mismo, me va a liberar protón más su anión, que es su base conjugada. ¿Ok? Pero hay autores, como todo, para que un ácido o una base se pueda disociar, se requiere agua, ¿no? Entonces hay otros autores que le ponen así, HA, acuoso, uh-huh. Note que ahorita estoy poniendo las dobles flechas,
Pero vamos a ver cómo cambia cuando son ácidos fuertes o ácidos débiles. Ujú. Ahorita estoy viendo pura nomenclatura básica. Podría ser así, acuérdense acá entre paréntesis de acuoso, que están disueltos en agua. Ajá, como el de arriba. Ujú, acuoso. O hay otros autores, porque si ustedes leen un libro, yo necesito también darles todo el panorama general de la teoría ácido y base, pero también tengo que enseñarles cómo hay autores que interpretan, o más bien, este, trabajan con su nomenclatura. Vamos a ver también, por ejemplo, muchos autores le ponen que el ácido HA en presencia de agua cuando se disocia, ellos les gustan poner el agua así, de este lado, uh-huh, y hacer que se forma, obviamente, el anión, ajá, siempre se va a formar el anión, uh-huh, pero el protón no va a estar solito como lo hemos puesto aquí, va a estar como ion hidronio. En este caso, el ion hidronio tiene carga positiva al oxígeno. Acuérdense, el oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene neutro en la tabla periódica? 5. Digo 6, perdón. Y si yo le quito un electrón, sería 5 electrones, por lo tanto sería positivo. Entonces el ion hidronio es positivo. El oxígeno tiene carga positiva. 5 electrones a su alrededor, cuando neutros debe ser 6. Entonces hay autores que ponen esto. Les gusta poner la sustancia ácida más agua. Uh-huh, va a liberar, obviamente, ya conocemos que es su base conjugada. Y el ion hidronio, ese es el famoso ion hidronio, es el ácido conjugado. Uh-huh. Que este protón aquí, como vimos en este lado, es también ácido conjugado. Nada más que hay autores que les gusta decir que el ácido conjugado, les gusta decir que es protón o ion hidronio. Uh-huh. H3O, pero es exactamente lo mismo. Cuando estamos hablando de ion hidronio o de protones, estamos hablando que es exactamente lo mismo, ¿ok? Porque vamos a estar viendo ahorita por los ejercicios que tomé o por los libros, hay autores que manejan así, como por ejemplo el ácido acético otra vez. El ácido acético, tenemos el ácido acético más agua, pero aquí el agua lo toman como si fuera base. Tenemos el ácido conjugado, este es su ácido conjugado, y este sería su base, digo, ese sería base conjugada, perdón, base conjugada, y ese sería su ácido conjugado, base conjugada, ¿ok? Sale, ¿qué más, qué más, qué más? Entonces sí me urge que les quede, que no se, a lo que voy es que no se estresen cuando ven, es que yo estoy viendo que el ácido A más agua libera su anión, que es la base conjugada, y ion hidronio. Pero también estoy viendo que me lo ponen así, que HA me libera el protón más la base conjugada. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Da de esta manera, pues de esta manera. Ajá. A mí me gusta trabajarlo de esta manera. Así me gusta a mí. Entonces, como les digo, pues aquí ya lo dejé. Entonces, como les dije, el ion hidronio es o protón hidratado. Aquí le llaman protón hidratado, el hidratado al ion hidronio, ¿ok? ¿Sale? Esta es la estructura del ion hidronio y tiene carga positiva, acuérdense. El oxígeno neutro, como el alcohol, ¿cuántos electrones tiene? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le quitas un electrón y es positivo, ¿sale? Entonces, es muy importante que identifiquen de esta manera. Acuérdense que al final de cuentas los ácidos y las bases van a estar disueltas o ionizadas en agua. Pero como les dije, el agua, aquí muchos autores lo interpretan así, le gustan ponerlo como si fuera un reactivo para que del otro lado de la ecuación me forme mi ion hidronio y mi base conjugada. Pero al final de cuentas la base conjugada es el anión de mi ácido, si estoy hablando de ácido. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O como les dije, también de esta manera. El ácido clorhídrico que está en estado gaseoso, porque en teoría el ácido clorhídrico es de naturaleza gaseosa. En agua pues va a liberar protón.
y cloruro, ¿ok? Entonces, a esto quiero que se vayan aprendiendo, así como les dije hace rato, váyanse aprendiendo la nomenclatura de los ácidos. Y, y quiénes son los ácidos fuertes. Acuérdense, los ácidos fuertes son aquellas sustancias que se disocian totalmente. Las bases fuertes son aquellas sustancias que también se disocian totalmente. Entonces, en este caso, si yo tengo un HA, y lo pongo con una sola flecha, quiere decir que es un ácido fuerte, porque totalmente está disociado como protón y totalmente como su anión, que es la base conjugada. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son esos ácidos que pueden estar totalmente disociados? Ajá. ¿Y quiénes son los débiles? Vamos a ver ahorita los débiles, pero los fuertes sí me urge que se los aprendan. Estos son los ácidos fuertes que se disocian al 100%. Acuérdense que A sería lo que está todo de este lado, el A. Entonces sería A, ok, y esto sería todo el A menos, que serían las bases conjugadas. Aquí se los pongo. Entonces tenemos el ácido clorhídrico, bromídrico, hídrico, nítrico, perclórico, clórico, sulfúrico. Todos estos son ácidos fuertes. Ajá. ¿Sale? Entonces, ¿por qué son ácidos fuertes? Porque al disolverse en agua o ionizarse en agua, va a liberar todo en protón y todo en su ácido conjugado. Como les dije, hay otros que lo ponen, por ejemplo, el ácido bromídrico. Vamos a poner el ácido bromídrico. Hay autores que ponen ácido bromídrico más agua. Ajá, más agua. Que al final de cuentas es lo mismo. Todos esos. ¿Cómo puedo ionizar un ácido? Pues disolverlo en agua. Ajá, por eso ven, están poniendo el agua. Los ácidos así por de la nada no se ionizan. Se requiere una fuente de agua para que se ionice un disolvente. En este caso, el más común que vamos a trabajar en química analítica es agua. Entonces tenemos ácido bromídrico más agua. ¿Qué va a dar? Pues el anión, que sería la base conjugada, que sería el bromuro, más el ion hidronio. El ion hidronio es el equivalente a quién? A como si fuera al protón. Recuerden, ion hidronio, protón es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces apréndanse la tabla de ácidos fuertes. Ácidos fuertes y aquí están sus bases conjugadas a sus aniones. ¿Ok? Entonces apréndanselo muy muy bien. Igual como lo vimos con las bases. Esas bases, en las diapositivas pasadas, las bases fuertes son aquellas que se disocian al 100%, la que les puse. Libera puro OH, ¿ok? Más el metal que viene ahí. Por ejemplo, hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio, si checan en su tablita, es una base fuerte. Entonces pone una sola flecha, ¿ok? Se pone su cation y el anión, pues obviamente es el ion hidróxido. ¿Sale? Entonces, cuando vemos una sola flecha así, es porque son fuertes. Ajá, se disocian al 100%, se ionizan al 100%. ¿Ok? Y es lo que les dije hace rato, como lo descubrió hasta Arrhenius. Las sustancias que se disuelven en agua y forman disoluciones que conducen la electricidad se llaman electrolitos. Ajá, entonces todas las sustancias que se disuelven en agua, esos aniones y cationes, esas sustancias conducen la electricidad. ¿Ok? Pero hay unos que se disocian totalmente y hay otros que se disocian parcialmente. Los que se disocian al 100% son electrolitos fuertes y los que se disocian parcialmente son electrolitos débiles. ¿Ok? Los ácidos fuertes y bases fuertes se les conoce como electrolitos fuertes. Ajá. Que se disocian totalmente y esas sustancias pueden conducir la electricidad. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, una disolución de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Se disocia totalmente en protones más el ion cloruro. Ajá. Entonces, aquí lo que están poniendo es que cómo conduce la electricidad estos electrolitos. Aquí podemos ver que cuando se meten estos electrodos, ajá, aquí hacemos la corriente, los electrones van a estar fluyendo. Acuérdense, ¿cómo genero electricidad? Mediante flujo de electrones. La electricidad se genera mediante un flujo de electrones. Ajá.
gracias a que tengo totalmente disuelto los electrolitos. Pero eso ustedes ya lo van a ver en electroquímica, en termodinámica 2. A lo que voy es que al disolverse, los electrolitos son capaces de prender un foquito. ¿Por qué? Porque conducen la electricidad, ¿sale? Los débiles muy rara vez conducen la electricidad o muy poquito, no tan fuerte como el electrolitos débiles, los fuertes. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí entonces? Ya les puse los ácidos fuertes, las bases fuertes más comunes. Ahora vamos a hablar de ácidos débiles, ¿ok? Y me interesa, ahorita lo estamos viendo como que muy superficial. Ajá. Los que se disocian al 100% son ácidos y bases fuertes. Pero los que no se disocian al 100%, que tienen un equilibrio, son ácidos débiles. Por ejemplo, tenemos el ácido acético. Si ven, el ácido acético al disolverse en agua, acuérdense, ese es el grupo carboxilato, ¿eh? Del ácido carboxílico. Vamos a ver, eso sí apréndanselo. Entonces tenemos el ácido carboxílico, en este caso el ácido acético, pues va a liberar protón y el ion acetato, que es su base conjugada. Ajá. Cuando vemos esto, es porque va a ser débil. Entonces, va a haber cierto porcentaje de este lado y cierto porcentaje de las especies de este lado. Pero, ¿qué es lo que va a influir a que haya más para acá o que haya más para acá? Vamos a ver más adelante un término de ya con base al equilibrio químico. Ajá. Vamos a ver cómo saber quién es de los ácidos débiles, quién es el más débil y el menos débil. Ajá. Entonces tenemos ahorita los ácidos débiles más comunes, débiles, sería el ácido fluorídrico. Acuérdense de los halógenos, el débil es el ácido fluorídrico porque el ácido bromídrico, clorhídrico y iodídrico son ácidos fuertes, pero el ácido fluorídrico es un ácido débil. ¿Ok? Los ácidos acéticos, ajá, en general los ácidos carboxílicos, en general, los RCOOH, son ácidos débiles. Ajá. El ácido cianhídrico, el ácido nitroso, ácido carbónico, ácido sulfuroso, ácido fosfórico, ajá, los diácidos como el ácido oxálico, todos estos son ácidos débiles, ¿ok? ¿Quiénes son dipróticos? Ah, pues acuérdense, el ácido carbónico es diprótico, el ácido sulfuroso es subdiprótico, ajá, el ácido fosfórico es triprótico, porque tiene 3 protones. Ajá, entonces todos estos son los ácidos más débiles, más comunes. No se disocian al 100%. ¿Ok? Van a estar en equilibrio. Entonces aquí tenemos otra vez, otra tablita por si no les quedó claro. Entonces vimos, tenemos el ácido A y su base conjugada A. ¿Sale? Entonces los ácidos fuertes que se disocian al 100% en agua serían estos. Ácido perclórico, clorhídrico, sulfúrico, nítrico. Ajá. Tenemos los débiles como estos, los bisulfatos, ácidos fosfóricos, ácido carbónico, ácido sulfídrico, los ion amonio. Ajá, el agua también se considera un ácido débil. Y muy, muy débil, pues tenemos los OH, el hidrógeno, esos son muy, muy débiles, ¿ok? Los alcoholes, también los alcoholes son ácidos bastante débiles. Los famosos alcoholes, ¿ok? Acá están sus bases conjugadas, ¿ok? Algo que sí, y no sé si se los enseñaron en química es que acuérdense, entre más débil es el ácido, por ejemplo por acá, entre más débil es el ácido, más fuerte es su base conjugada, porque acuérdense, esto es su ácido conjugado. Y entre más fuerte es el ácido, más débil es la base conjugada. Ajá. Entonces, algo que van a aprender en química orgánica en ácido fase es los ácidos fuertes producen bases conjugadas muy débiles y los ácidos débiles producen bases conjugadas muy fuertes. ¿Vale? Les doy un tip para su química orgánica. ¿Ok? Entonces, todos estos, ya vimos, aquí se pone todos los fuertes y los débiles. ¿Ok? Pero vamos a ver más adelante que hay una forma de medir esa fortaleza de acidez. Ajá, quién es más ácido, quién es más ácido fuerte, quién es más ácido débil.
Aquí tenemos más ejemplos, aquí se los dejo. Sus ácidos fuertes, estos son los fuertes de acá, ¿eh? Ok. Y estos ya son débiles, el ácido oxálico, también no lo hemos visto. El ácido cítrico de las frutas, etcétera, ¿sale? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, entre más débil es el ácido, pues acá arriba, va de abajo para arriba, la fuerza de acidez. Y abajo, la fuerza de basicidad. Ujú. Entre más fuerte es el ácido, más débil es su base conjugada. Entre más débil es el ácido, más fuerte es su base conjugada. Entonces, estos son más básicos. Las bases conjugadas son más básicos, se comportan más como bases. Ujú. Ok, algo muy importante es que cuando un ácido fuerte reacciona con una base fuerte, siempre va a liberar, siempre se va a formar agua. Y esta reacción se le conoce como reacción de neutralización, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a esto? Pues por ejemplo tenemos que les gusta el hidróxido de potasio. Ujú, y tenemos el ácido mm, bromídrico. Ajá. Acuérdense, ácido, hidróxido de potasio más ácido bromídrico. Si yo disuelvo, estos son bases fuertes y ácidos fuertes. Si yo disuelvo el hidróxido de potasio va a liberar ion potasio más OH. Ujú. Si yo libero el ácido bromídrico va a liberar bromuro y protones, todo va a estar disociado. Entonces, cuando un protón reacciona con un OH proveniente de sustancias fuertes, ajá, protón más OH va a generar agua y se le conoce como reacción de neutralización. La reacción de neutralización forma agua más una sal. ¿Quién sería la sal para en este caso? Pues sería potasio y bromuro. Pues sería bromuro de potasio. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver entonces? Los ácidos fuertes son ácidos que al disociarse liberan 100% de protones y 100% de su base conjugada. Las bases fuertes son aquellas sustancias que al disolverse, vamos a ponerle MOH, porque son las más comunes, al disociarse va a liberar su protón, digo su catión y su ion hidróxido, su catión y su ion hidróxido. Entonces, si yo hago reaccionar un ácido fuerte más una base fuerte, que me va a liberar esto, me va a, H más OH me va a dar agua. Y eso es conocido como reacción de neutralización, agua más una sal. Ujú. El catión viene de la base y el anión proviene del ácido. De aquí sería la, la sal. Catión y anión. Es otra nomenclatura también para cuando escuchen, ¿no? Que la reacción de neutralización. Ok, vamos a ver algo muy importante, el agua. El agua, como les dije, es capaz de abstraer protones, pero también de donar protones. El agua puede donar un hidrógeno, ser donador de protones, pero también ser aceptor de protones. ¿Qué quiere decir? Que el agua, aquellas sustancias como el agua, que pueden ser tanto ácidos como bases, se les conoce como sustancias anfotéricas, anfóteros. Ajá. Una sustancia anfótera se, quiere decir que se puede comportar como ácido o como base. Entonces ya sabemos que el agua es anfotérico. Puede actuar como ácido y como base. ¿Ok? Entonces, si un agua en presencia de otra agua puede estar en equilibrio formando el ion hidronio y el ion hidróxido. Vamos a ver con esa propiedad interesante, ácido-base del agua. Entonces, el agua, la ionización del agua es que puede formar ion hidronio más el OH. ¿Ok? O también como les dije, el agua, al disociarse en agua, libera ¿qué? Protón más OH. Acuérdense que
Hay autores que les gusta poner el ion hidronio o a mí que me gusta poner protón. Entonces vamos a ver algo muy interesante, la constante de autoprotólisis del agua, ¿ok? Lo que vamos a ver es cómo el agua se disocia en protón y OH, pero cómo está el equilibrio químico, ¿ok? Vamos a ver que esto es una reacción química, el agua que se disocia en protón más OH, y al ser una reacción va a haber una constante de equilibrio. Va a haber una constante de equilibrio, pero bueno, ya sabemos qué significa las sustancias anfotéricas, son aquellas sustancias que pueden actuar como ácido y base, ¿sale? Entonces, el agua, como les dije hace rato, el agua puede disociarse en protón y en OH, ¿sí o no? Pero está en equilibrio. Ajá. ¿Cómo escribiría el equilibrio? Pues muy fácil. La constante de la disociación del agua sería productos sobre reactivos, productos que sería protón, por eso vimos primero equilibrio químico, y ion hidróxido. Ahí está. Esta constante de disociación del agua se le conoce como Kw, constante de autoprotólisis del agua, o muchos lo ponen así, Kw, ion hidronio, más OH, que es exactamente lo mismo, Kw puede ser así, de esta manera, expresada de esta manera o expresada de esta manera. Acuérdense que el agua es líquida, así que no se toma, es como si fuera esto sobre 1. Porque el agua no se expresa en la constante de equilibrio, eso ya lo vimos. Ok, y este va a tener un valor. La constante de autoprotólisis del agua quiere decir la disociación del agua. Kw va a tener un valor de 1 por 10 a la menos 14. Esa es la constante de autoprotólisis del agua. Y si se fijan, es muy chiquita la constante de equilibrio, es 10 a la menos 14. Por lo tanto, el equilibrio, ¿hacia dónde está dirigido? Pues hacia la izquierda, ¿sí o no? Como la constante es muy chiquita, ¿cómo se debería de poner? Y así, ¿sí o no? Protón más OH. Entonces ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos sobre la constante de autoprotólisis del agua, ¿ok? Puedo expresarlo con base a protón OH o ion hidronio OH, ¿ok? Al final de cuentas, para que se disocie, se debe de haber agua. Pues aquí lo tengo, es exactamente lo mismo. Esto es lo mismo que les acabo de explicar hace rato. ¿Ok? Entonces, como la Kw es igual a 1 por 10 a la menos 14, nosotros sabemos que por lo tanto la concentración de protones o ion hidronio y la de OH va a ser de 1 por 10 a la menos 7 molar. Se toma como molaridad. Entonces ya sabemos, el agua pura a 25 grados centígrados, las concentraciones de protón y OH van a ser iguales, siendo de 1 por 10 a la menos 7 y tanto para el protón y 1 por 10 a la menos 7 de ion hidróxido. Porque si yo multiplico este con este es 1 por 10 a la menos 14, el valor de la Kw. El valor de la Kw es la constante de autoprotólisis del agua. ¿Ok? Entonces, ya vemos que el valor de los OHs y H es exactamente lo mismo al referirnos a la Kw. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Como la Kw es muy chiquita, ¿qué pasa si yo le saco menos logaritmo? Si yo le saco menos logaritmo a la Kw, voy a tener un valor ya más redondo, conocido como PKW. Y ese sería un valor de 14. Entonces, si ustedes le sacan menos logaritmo al 1 por esa a la menos 14, ¿qué es lo que vamos a tener? Que PKW, vamos a tener un nuevo término que se conoce como PKW y por lo tanto PKW sería 14. Entonces, si les digo, ¿cuál es la constante de autoprotólisis del agua? El valor de la constante sería 1 por esa a la menos 14, la KW. Pues si le saco menos logaritmo sería PKW. Entonces, cada vez que yo le saque un menos logaritmo
a estos valores, porque vamos a ver a los valores ácidos y los valores básicos, se les va a poner una letra P. Cuando hable de ácidos, porque vamos a ver constantes de acidez, va a ser pKa. Cuando hable de base, pKb. ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar todo esto. Y cuando hablamos ahorita de la constante de autoprotólisis del agua, sería pKw. ¿Cómo es? Es simplemente sacar el menos logaritmo a esas constantes. ¿Ok? Entonces, bueno, ya aprendimos la primera constante de hoy, que sería la constante de autoprotólisis del agua. Ya también aprendimos la diferencia entre un ácido y base fuerte y un ácido y base débil. Aquellos que se disocian totalmente son fuertes, aquellos que se disocian parcialmente son débiles. ¿Ok? Ya nada más hay que ver qué sustancia estamos hablando, si un ácido o una base. ¿Ok? Ya también estuvimos viendo, ya pueden identificar ahora quién es el ácido conjugado y la base conjugada, ¿sale? De cuando tenemos la disociación de un ácido o de una base. Ok, entonces, ¿qué más vamos a tener con esto? Con la KW. El hecho de que la KW sea 1 por 10 a la menos 14, 1 por 10 a la menos 14, nos va a indicar una fuerza de acidez. Ajá, porque aquí nos vamos a tener que protones, por eso les digo, ¿qué les recuerda la KW? Y el pKw, ¿qué les recuerda? 14. Les recuerda al rango de pH del 0 a 14, pues sí, vamos a ver más sobre esto. Tiene mucho que ver esto que les acabo de decir. Entonces, la concentración de protones o de ion hidronio va a ser exactamente la del OH en la KW es igual a 1 por 10 a la menos 7. Entonces, vamos a tener aquí tres nomenclaturas. Una solución cuando es neutro, una solución ácida y una solución básica. ¿Cuándo voy a saber que es una solución neutra? Cuando la concentración de protones va a ser igual que las del ion hidróxido. Entonces con esto podemos decir que el agua es neutra, ¿sí o no? Porque la concentración del H más es igual que la de los OH. Pero voy a tener también qué pasa cuando una sustancia, la concentración de protones va a ser mayor que la del ion hidróxidos. Pues vamos a tener unas disoluciones ácidas. ¿Y qué pasa al revés? Cuando la concentración de los OH es mayor que la de los protones, pues vamos a tener una disolución básica. ¿Sale? Entonces ya, si se fijan, nos estamos metiendo poco a poco a términos neutros, ácidos y básicos. Ácidos es cuando predominan los protones, y es obvio, ¿no? Porque son más ácidos. Y cuando hablamos de bases, una disolución básica es que predominan los OH, predomina en concentración, ¿sale? Y una neutra es cuando la concentración de protón sea igual que la concentración de OH. Y con base a la constante de autoprotólisis del agua, sabemos que el agua es entonces por naturaleza neutra, ¿sale? Que va a tener la misma concentración de H más y la misma concentración de los OH, ¿ok? Ahora vamos a hacer unos ejercicios, dice. Vamos a ver la concentración de los iones OH en cierta disolución limpiadora para lograr a base de amoníaco es de 0.0025. Vamos a calcular las concentraciones. Acuérdense que lo que yo estoy metiendo de concentraciones en las constantes de equilibrio es con molaridad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo único que nos están pidiendo las concentraciones de los OHs en una disolución limpiadora para lograr a base de amoníaco. ¿Qué es lo que tengo que saber? Calcular las concentraciones de H más. Yo sé que la KW es igual a protón por OH es igual a 1 por esa a la menos 14. ¿Conozco KW? Sí. ¿Conozco OHs? También. ¿Cómo voy a saber cuál es el OH? Pues aquí me está diciendo la concentración de los OHs es 0. Entonces la concentración de los OHs que me da el problema es 0.0025 molar. Pero me están pidiendo protones, pues muy fácil. Todo el mundo sabe despejar. Despejamos la concentración de protones y dividimos KW sobre OH y tenemos que la concentración de protones es 4 por 10 a la menos 12. ¿Qué nos quiere decir esto? A ver, entendamos lo que nos quiere decir esto. Como la concentración
Entonces, a ver, ¿tendríamos una solución ácida o solución básica? Pues una solución básica, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la concentración de los OHs es mayor que la de los Hs, ya lo calculamos. Entonces tendríamos una disolución de qué tipo? Básica. ¿Por qué? Porque 0.0025 es mayor que 4.0 por 10 a la menos 12. ¿Sale? ¿Cómo calculé 4.0 por 10 a la menos 12? Pues despejando protones dentro de la KW. ¿Ya quedó claro? Entonces, la concentración de los OH pues, es 0.025. ¿Cuánto será para protones? Pues es una nada. 4 por 10 a la menos 2 es despreciable. Entonces, por eso tenemos una solución básica. Cuando la concentración de OH es mayor que la de los protones, es básica. Cuando la concentración de los protones es mayor que la de los OH, es ácida. Y cuando OH es igual que H más, es neutra. A ver, vamos a ver este ejercicio. Calcular la concentración de protones y OH como se requiere para una de las siguientes disoluciones y enuncie si la disolución es neutra, ácida o básica. Pues muy fácil. A ver, para el inciso A, nos están dando la concentración de OH 1 por 10 a la menos 5. Entonces, si me están dando OH, debo de calcular protones. Lo mismo para el B, si me están dando OH, debo de calcular protones. Y acá en el C, si me están dando OH más, ahora lo que debo de calcular es OH. ¿Qué es lo que tengo que saber? Pues conocer la constante de autoprotólisis del agua. KW es igual a H más por OH. Ya sabemos el valor de la KW, que es 10 a la menos 14. ¿Qué es lo que hago? Despejar H más para A o B. Porque ya me está dando la concentración para A y B de esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejo H más de la KW. Entonces, para el inciso A, que es 1 por 10 a la menos 5, calculo protón. Divide, ya todo el mundo sabe dividir. Esta es la KW. Y esta es la concentración que me está dando el problema. Y me da 1 por 10 a la menos 9. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿Quién es más grande? Pues 10 a la menos 5 es más grande que 10 a la menos 9. Por lo tanto, la disolución es básica. ¿Ok? Si no, van a decir que 10 a la menos 9 es un valor más grande que 10 a la menos 5, ¿eh? Obvio no. Eso nos enseñaron en matemáticas. ¿Sale? Vamos a hacer, el inciso B sería exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué se conoce? Que conocemos el AKW. Y ahora el valor es 1 por 10 a la menos 7. OH es 1 por 10 a la menos 7 molar. Despejo y tenemos que OH es 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, como la concentración de protones y OH más es lo mismo, la disolución es neutra. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo, pero para el C. El C es 10 molar. Por lo tanto, despejo ahora de la KW, ya sabemos cómo despejar. Despejamos ahora OH porque conocemos H más. Por lo tanto, OH es 1 por 10 a la menos 14 sobre la concentración de protones. Es 10 molar, es 1 por 10 a la menos 15. Entonces, pues no se compara 10 molar con 10 a la menos 15. Por lo tanto, la concentración de los ion protones, acuérdate, entre corchetes significa concentración, es mayor que la de los OH. ¿Qué esperaríamos? Es una solución ácida. Disolución o solución ácida. ¿Sale? Simplemente una simple división. Ok, vamos a ver otro. ¿Cómo calcular los OH? Pues exactamente lo mismo. Por ejemplo, eso fue lo. Vamos a hacer otro ejercicio más. En una muestra de jugo de limón, la concentración de ion hidronio. Recuerden que ion hidronio es como si estuviera hablando la concentración de protones. Por eso puse este ejercicio, ya me acordé. Por si leen ion hidronio, es que nos dicen, oiga, profe, pero pues nunca nos dijiste los iones hidronio. No, ion hidronio ya vimos que es equivalente a protones. Entonces, protones es igual a 2.5 por 10 a la menos 3, lo que nos están diciendo aquí el problema.
calcular las concentraciones de los OH y clasificar la disolución como ácida, neutra, básica. Es muy fácil. ¿Qué se conoce? Protones. Me están pidiendo los OH, pues despejo de la KW. Ajá. Porque la KW ya vimos que es la multiplicación de protones por OHs. Despejo OHs. Ajá. Hago una división. Esta es la concentración que me da este problema. Divido y me da 4 por esa a la menos 12. Como la concentración de H más es mayor que la de los OHs, porque 10 a la menos 12 es más chico que 10 a la menos 3, por lo tanto la solución es ácida. Por lo tanto, el limón son ácidos, ¿ok? No vayan a creerse lo de los memes, ¿ok? Ahorita voy a explicar eso también. Entonces, vamos a ver ahora. Es muy ambiguo decir, pues la disolución es ácida. La disolución es básica. La disolución es neutra. La neutra está bien fácil. Cuando los protones igual que el OH siempre les va a dar 10 a la menos 7. Eso sí se los puedo asegurar. Pero ¿qué tanto voy a saber qué tan ácido, qué tan base es una sustancia? Pues muy fácil. Hay que utilizar una medida que se llama el pH. El pH es una medida de la acidez. Entonces, como las concentraciones de los protones o OHs en frecuencia son muy pequeños, es muy difícil trabajar con ellos. Por eso Sorensen en 1909 dijo que como son muy pequeños, ese valor, como lo vimos, 0.00000000, es más fácil sacar un menos logaritmo. Entonces, si yo saco el menos logaritmo de la concentración de los protones, es conocido como pH. Entonces, si a la concentración de los protones, si a la concentración de los protones yo le saco menos logaritmo, voy a obtener lo que se le llama el famoso pH. Y el pH es una medida escalar de la acidez. Nos dice ya en números más redondos, números enteros nos dice qué tan ácido es una sustancia con otra. Entonces Sorensen propuso, no trabajemos 0.0005, no trabajamos 0.00008, hay que sacarle mejor menos logaritmo y esto se convierta a un valor numérico más redondo conocido como pH. Entonces el pH es el menos logaritmo de la concentración de ion hidronio o menos logaritmo de la concentración de protones. pH es igual a menos logaritmos de la concentración de protones. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo una concentración de protones de 1 por esa a la menos 5, el menos logaritmo sería 5. Entonces, ¿cuál sería el pH? El pH de la concentración de protones de 1 por esa a la menos 5 sería el pH es igual a 5. ¿Sale? Entonces, el pH es una medida de la acidez. ¿Ok? Y se clasifica muy fácil. Se clasifica de 0, en general va de 0 a 14, siendo 7 neutro. Vamos a tener que de 0 a 7 es ácido y de 8 para acá va a ser básico. ¿Ok? Pero vamos a ver más adelante, bueno, quién va a ser más ácido o quién va a ser más básico. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Como el pH es una manera de expresar la concentración de los protones, ¿ok? Se identifican los valores de pH. Entonces, cuando la concentración de protones sea mayor de 1 por 10 a la menos 7 molar, voy a obtener pH menor a 7, ácido. Cuando la concentración de H más es menor de 1 por 10 a la menos 7, voy a tener pHs altos de 7. Pues es lo que les dije. Y cuando la disolución en neutras es cuando la concentración de protón es igual que las concentraciones, es más bien cuando la concentración de protón es exactamente 1 por 10 a la menos 7, tenemos un pH de 7, que es neutro. Entonces, pH menor a 7, ácido. pH mayor a 7, neutro. pH igual a 7, pH mayor a 7, básico.
pH menor a 7, ácido. pH igual a 7, neutro. ¿Sale? Y aquí podemos ver diferentes fluidos comunes, por ejemplo, que cada uno tiene su diferente valor de acidez. Por ejemplo, el jugo gástrico en el estómago pues, tiene un pH de 1 o 2, son muy ácidos. ¿Sale? El jugo de limón tiene un pH de 2.4, el vinagre 3.0, la orina anda de 4.8 a 7.5, la saliva 6.4 a 6.9. Ajá. El agua pura, pues de 7 es neutra. La sangre tiene un valor entre 7.35 y 7.45. De hecho, hay estas enfermedades que si se baja el pH del sangre, hay una gran, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad que ocasiona cuando cambia el valor del pH. Las lágrimas son casi neutras, tienen un pH de 7.4. El amoníaco doméstico, lo que se usa el amoníaco 11.5, ya es básico, ajá. Porque entonces, recuerden, de 0 a 14 es la escala del pH, donde 7 es neutro, para acá es ácido y para acá es básico. Y aquí tenemos ejemplos, las soluciones de ácido clorhídrico dan pH desde 0 a negativos, son bastante ácidos. ¿Ok? O por ejemplo, la Coca-Cola tiene un pH entre 3 y 2, son bastante ácidos, la Coca-Cola son bastante ácidos. ¿Ok? Entonces ya les puse aquí el valor de el valor de hidróxido de sodio. Por ejemplo, 1 molar de hidróxido de sodio te da un pH de 14. Ajá, muy, muy básico por acá. A extremo por acá, muy básico. A extremo por acá, muy ácido. Y en el medio, que es 7, es neutro. Como el agua pura. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Entonces, estos son valores reales, no como un meme que salió en donde decían que el jugo de limón tenía pH de 9, por Dios, qué estupidez. O el aguacate un pH de 15, o sea, no puedes tener valores de pH mayores a 14, ¿sale? Porque cuando sacas el menos logaritmo, ya no puedes subir de 14. Ajá, por eso les digo, ya arriba de 14 ya es súper, súper, súper básico. Y si ustedes toman eso, pues, es tan corrosivo que les va a disolver todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces ya los quiero ver. Si le creían al meme este en donde decía que el diente de león, la cola de caballo, no me acuerdo qué madres decían, que tenían pHs de 14, el aguacate que me dio risa el pH de 15, pues no, 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 no. ¿Vale? Entonces con esto que les acabo de enseñar no les van a tomar el pelo. Ajá, y no puede ocurrir. Numéricamente es muy complicado subir a pHs arriba de 14. ¿Sale? Matemáticamente es complicado. ¿Vale? Aquí tenemos esta relación de los protones con su pH. 10 a la menos 1 de protón, pH de 1. 10 a la menos 2, pH de 2. Ya ven, va disminuyendo y se está haciendo menos ácido hasta llegar a neutro. Pero es muy fácil, si no necesita, a lo que voy es que no necesitan calculadora para calcular el pH de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Si aquí ven 10 a la menos 1 es 1, 10 a la menos 2 pH es 2, 10 a la menos 3 es pH 3, 10 a la menos 5 pH 5. Por ejemplo, si yo tengo un pH de 10 de la concentración de protones, si yo tengo una concentración de protones, ajá, de 10 a la menos 2.8, rápidamente yo puedo saber que el pH es 2.8, no hice calculadora. Ajá. O si tengo, por ejemplo, una concentración de protones, ¿de qué les gusta? 10 a la menos 9.9, el pH obviamente va a ser 9.9. No, ojalá hayan entendido esto porque no se requiere calculadora para pasar de concentraciones a pH. ¿Vale? Simple deducción matemática. Ok, vamos a ver este. Ahora vamos a ver si podemos ver estos ejercicios, ¿ok? Nos dice, entonces ya podemos calcular y hacer ejercicios de pH. Dice, calcular el valor del pH de una de las siguientes soluciones a 25 grados. Una disolución en la que los protones es 1 por esa a la menos 9, calcular el pH, y otra donde la disolución es, la concentración de OH es 1 por esa a la menos 6. El A está muy fácil. 1 por esa a la menos 9, rápidamente pH de 9. Pero ¿cómo calcularía el pH
de una concentración es si me están dando OHs. Pues muy fácil, utilicen la constante de autoprotólisis del agua. Porque pH debe ser concentración de protones, pero si me están dando lo de los OHs, entonces yo ya por eso les enseñé los ejercicios pasados, cómo hacer esa relación entre los protones y los OHs con la constante de autoprotólisis, la KW. Ajá, aquí está. Despejo, H más, me da esto. Entonces, ahora ya con esto puedo saber que la concentración de H más es 1 por esa a la menos 8. No necesitan calculadora. ¿Cómo? Pues pH, ¿cuál sería? pH es igual a 8. Muy fácil. Entonces, si les doy concentraciones de OHs y les pido calcular el pH, ajá, porque pH es menos logaritmo de la concentración de H más, pues con la constante de autoprotólisis del agua pueden hacer esa relación, ¿ok? Por ejemplo, calcular el pH de las... Vamos a ver cómo calcular el pH de las disoluciones de ácidos fuertes. Ojo, eso es muy importante, porque no es lo mismo calcular el pH de ácidos fuertes que ácidos débiles. Eso de ácidos débiles lo vamos a ver en la siguiente clase. Por eso les pido, me urge que se aprendan quiénes son los ácidos fuertes. Entonces, calcular el pH de disoluciones del ácido nítrico 0.10 molar. ¿Por qué? Porque el ácido nítrico al disolverse totalmente, al disociarse, el ácido nítrico es un ácido fuerte que al disociarse me forma protones más su base conjugada más el ion nitrato. Al inicio que tengo, pues 0.10 molar, 0 de este y 0 de este. Y al final, pues voy a tener 0 de este porque es fuerte. Entonces todo va a estar disociado a 0.10 molar del protón y 0.10 del ion nitrato. Como pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones, pues aquí ya sé que H más es 0.10 molar, por lo tanto, el pH es de 1. El menos logaritmo de 0.10 es 1. Y ya, así es como se calculan los pHs de ácidos fuertes. Porque vamos a ver que no va a ser lo mismo calcular pH de ácidos fuertes que ácidos débiles. Igual, si yo les pidiera calcular la concentración calcular el pH de hidróxido de sodio de 0.10 molar, el hidróxido de sodio es una base fuerte. Entonces, toda la hidróxido de sodio se va a disociar en OH. Entonces, ese OH puedo calcular el pH como, pues calculando con la KW. Miren, aquí está un ejemplo. Por ejemplo, calcular la disolución de una base fuerte, los pHs de una base fuerte. Por ejemplo, todos estos son bases fuertes, hidróxido de calcio, hidróxido de sodio. Ok, vamos a hacer el inciso A. Calcular el pH de hidróxido de sodio, 0.10 molar. Pues muy fácil. El hidróxido de sodio es una base fuerte. Como es una base fuerte, el hidróxido de sodio se disocia totalmente, obviamente, en su ion sodio, ese no hace nada, más el ion OH. Entonces, al final, ¿cuánto voy a tener? Pues 0.10 molar. Por lo tanto, la concentración de OH es 0.10 molar. Pero me están pidiendo la de los protones para calcular el pH. Pues muy fácil, con la constante de autoprotólisis del agua, calculo que la concentración de ion hidronio o protones, que es lo mismo, es 1 por esa a la menos 13. Por lo tanto, el pH rápidamente, sin calculadora, es 13. ¿Ok? Cal apagada, 0.0050 molar, pues es lo mismo. Yo ya sé. A ver, ese está interesante. ¿Será 0.050? Ojo, por eso me urge, por eso se les estoy poniendo las disociaciones. ¿Cómo voy a saber la concentración de los OHs de hidróxido de calcio si aquí él me lo está pidiendo 0.010? Pues muy fácil, no pasa nada. Por eso hay que saber la nomenclatura. Hidróxido de calcio, al disociarse, me va a dar calcio, ion calcio, más ¿cuántos de OH? Pues 2 de OH. Ojo con esto, entiendan esto, porque es ahí donde pueden o no reprobar.
Entonces hay que balancear las ecuaciones. Entonces aquí son 2 DOH. En este caso, en el inciso A, pues hidróxido de sodio, la concentración es la misma de la sustancia que la del OH, pero no es lo mismo para hidróxido de calcio, porque hay 2 OH. Entonces al inicio, ¿cuánto tengo? Al inicio tengo 0.0050 molar. 0 de esto y 0 de esto. Y reacciona, y final, como es fuerte, todo esto se me disocia totalmente a 0.0050 y 0.010 acá porque se multiplica por 2. Ajá, se multiplicó por 2. Ahora sí, se calcula con base a la que la KW, ya la conocemos, despejo protones, y tengo que es la concentración de protones o iones hidrógeno es 1 por esa a la menos 12, no se requiere calculadora, por lo tanto el pH es de 12. ¿Vale? Entonces, ojo, cuando tenemos ejemplos de este tipo, en donde me están dando ácidos o bases dipróticas, por ejemplo, es una base diprótica, hay que disociarlo para que vean por cuánto se va a multiplicar la concentración que les está dando. Aquí en este caso son 2, para que ya quede balanceado con los 2 OH, ¿sale? Y ahora vamos a ver el otro, una disolución que se prepara 0.28 gramos de óxido de calcio en agua suficiente para obtener 1 litro de hidróxido de calcio. ¿Cómo puedo saber qué es lo que está sucediendo aquí? Es muy fácil. Cuando yo tengo óxidos de calcio, porque me está dando el problema, más agua, más agüita, me está dando hidróxido de calcio. Que a su vez al disociarse, me tuve que ir por aquí, me va a dar calcio más 2 de OH. Entonces, ¿cómo puedo calcular la concentración de los OH? Y luego convertirlo de los H más. Pues muy fácil. Primero, debo de calcular los moles de óxido de calcio. Vamos a hacerlo en verde. Y el óxido de calcio pesa 56.1. Ese es el ejercicio más difícil que pueden encontrar para esto. Pero nada difícil. Convierto los gramos de óxido de calcio a mol. ¿Cómo? Porque mol es igual a gramos sobre peso molecular. Eso ya todo el mundo sabe. Ya todo el mundo sabe que mol es igual a gramos sobre peso molecular. Ajá. Entonces yo sé que tengo 0.0050 moles de óxido de calcio. Pero como 1 de óxido de calcio me generan 2 de OH, entonces, ¿cuántos moles de hidróxido de ion hidróxido tendría? Pues tendría 0.010. Y como es en un litro de disolución, acuérdense que lo están en molaridad, todo se da en molaridad, entonces molaridad es igual a mol por litro. Por eso les digo, aquí ya vamos a ver todo. El examen les voy a meter de todo. Ya vieron, ya vimos un poco de estequiometría, ya vimos un poco de concentraciones. ¿Sale? Entonces, lo difícil es que sepan estequiometría y concentración. 2 mol por litro. Ya tenemos los moles, ya tenemos los litros. Entonces, divido 0.010 entre 1 litro, tengo 0.010 molar. Entonces, la concentración de los OHs es la concentración, porque en estos ejercicios de ácidos y bases es en molaridad, es 0.010 molar. Aplican lo mismo, de la KW es igual a la de los protones. Esto ya es repetir lo mismo por la de los OHs. Despejan protones, calculan el menor logaritmo y les va a dar que el pH es igual de 12. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Pero este eran los ejercicios más difíciles que podían encontrar, pero de una u otra forma como que sacan onda porque dicen, chinga, óxido de calcio. Pero pues si le está diciendo que el óxido de calcio en agua les da hidróxido de calcio
Y ya sabemos que el hidróxido de calcio es una base fuerte que se va a disociar todo en ion calcio y todo en dos moléculas de ion hidróxido. Entonces, por eso podemos decir, ¿y cómo calcular primero los moles? Calculamos primero los moles. Primero necesitamos calcular cuántos moles de ion hidróxido me daría 0.28 gramos de óxido de calcio. Ya lo hicimos. ¿Sale? Y ahora lo convertimos a concentración con los litros. ¿Sale? Nada más véanlo, obsérvenlo. A ver, entonces, ¿cómo calcular el pH de las siguientes disoluciones? Todos son ácidos y bases fuertes. Base fuerte, ácido fuerte y ácido fuerte. Es lo mismo, ¿sale? No traigo la calculadora, pero lo hacemos juntos. Muy fácil, pH. Es ácido perclórico. Es un ácido fuerte. Me va a dar protones más ion perclorato. En este caso, la concentración del ácido es la misma, va a ser la misma concentración que la de los protones y la misma concentración de los OHs va a ser la misma en las bases, pero bueno, hay que ver en este caso. Vamos a ver primero A y B. Como son monopróticos, pues muy fácil. Al final voy a tener, porque son ácidos fuertes, 0.0050. ¿Cómo calculo el pH? Pues pH es igual a menos logaritmo de 0.050. Ya nada más lo calculan lo ponen en su calculadora, que no traje mi calculadora. Esta. ¿Cuál sería el pH de ácido clorhídrico 6 molar? Pues muy fácil. HCl es un ácido fuerte que se disocia totalmente a protón más cloruro. En este caso, la concentración del ácido va a ser la misma que la del protón al final porque son fuertes. Entonces la concentración de protón sería 6 molar. Por lo tanto, el pH es igual a menos logaritmo de 6. Ya nada más poner aquí el valor. Y para el hidróxido de potasio, pues es exactamente lo mismo. Vamos a borrar. Borremos. Y está muy fácil, ¿no? La de hidróxido de potasio ya la pueden hacer. Porque KOH les da la concentración de OH, con la KW cambian OH a H más. La del hidróxido de bario, pues simplemente observen que hidróxido de bario es una base diprótica que al disociarse me va a dar ion bario más dos moléculas de OH. ¿Ok? Entonces, al inicio, ¿cuánto tengo? Ah, pues tengo 0.010 molar. Y al final me va a dar 0.010 y 0.02 molar, ¿sí o no? Por lo tanto, ya tenemos que las concentraciones de los OHs es igual a 0.02. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la KW? KW, que es igual a la KW es la concentración de protones por la concentración de los OHs. Esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, aquí se me fue la diapo, entonces, como la concentración de hidróxido de bario, no, la concentración de ion hidróxido, que es lo que calculamos hace rato, es igual a 0.02 molar. Entonces, ahora sí, muy fácil, con la KW, porque acuérdense, nos están pidiendo pH, y pH es menos logaritmo de la concentración de los ion protones, ¿ok?
pH menos log de protones. Pero si tenemos OHs, pues ya vimos cómo. Cómo hacer esa relación entre H's y OHs, pues con la KW. H más. Ya ustedes ya lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ok? Despejan H's porque ya conocen la KW y los OHs. Y ahora sí le sacan el logaritmo y así es como queda la respuesta a este problema, ¿sale? Vamos a seguir trabajando, a ver. Vamos a ver ahora, ¿qué más, qué más, qué más? Ok, vamos a tener otro valor. Hay otra variable que casi no se usa que se llama pOH. Así como existe el pH, también existe el pOH y el pOH es menos logaritmo de los OHs. ¿Sale? Entonces es lo mismo, pero en vez de pH es pOH. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una concentración de OH de 1 por 10 a la menos 12, pues el pOH es 12. Y por lo tanto, apréndanse la siguiente ecuación. pH, tenemos que pH más pOH es 14. ¿Y de dónde sacamos este? Pues muy fácil. La KW, ¿cuánto es el valor de la KW? KW es igual a H más por OHs igual a 1 por 10 a la menos 14. Si yo lo saco menos logaritmo, tenemos que pH, porque es el menos logaritmo de H más pOH, es igual a pKW. pKW. Y pKW es igual a 14. Entonces ya sabemos que cuando sumen pH más pOH, les va a dar un valor de 14. ¿Sale? Este es el valor de pH más pOH, que es de valor de 14. Entonces ya sabemos cómo calcular ahora pOH. Entonces pH más pOH es igual a pKW. Simplemente si la multiplicación es una suma de logaritmos. ¿Vale? Entonces este también acuérdense, porque con eso ya pueden ir relacionando pHs, pOHs, concentración de H más, concentración de OHs. Ajá, y si les digo, a ver, pues si una sustancia tiene un valor de pOH, ¿cuál sería el pH? Ah, pues restarle 14. ¿No? Sería por otra forma para abordar temas de cálculos de pHs. Ajá, pero hasta ahorita estamos viendo calcular pHs de ácidos y bases fuertes, ¿sale? Que se disocian al 100%, ojo, porque la siguiente clase va a ser de ácidos débiles. Eso va a estar interesante. Y sí, vamos a calcular la famosa X en los equilibrios químicos. Entonces, una vez que se conoce el pH, el pOH, se puede calcular el otro, ¿no? Es lo que les digo. Si conoces el pOH, calculas el pH. Si conoces el pH, calculas el pH. Relacionando uno con otro. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, el pH de la sangre, es de alrededor de 7.4. ¿Cuál es el pOH de la sangre? Pues muy fácil, pH más pOH es igual a 14. Saben restar y sabemos que el pH de la sangre es 6.6. Pero casi el pOH no, hasta ahorita yo no he visto, hoy por hoy, no he visto ninguna utilidad. Salen, de hecho, no sé para qué no. Hasta ahorita yo no le he encontrado una utilidad al pH, sino ya todo es el pH. ¿Sale? Pero bueno, ya vieron ustedes cómo irse moviendo por estos ejercicios. Ajá, entonces, con esto podemos relacionar protón y OH es igual a 10 a la menos 14, es la famosa KW. Ajá. Calcular la concentración de protones. ¿Cómo calcular si el pH es menos logaritmo de H es más? A ver, está interesante. Esta parte es muy fácil, es matemática nada más. Si yo tengo una sustancia que tiene un pH de 3, ¿cuál va a ser la concentración, ahora al revés, de protones? Ah, pues muy fácil, 10 a la menos 3. Si yo tengo un pH de 7, bueno, de 8.2. Yo tengo un pH de 8.2, ¿cuál va a ser la concentración ahora de protones? Ah, pues es 10 a la menos pH, es decir, sería 10 a la menos 8.2. Eso es lo que quiere decir esta relación. Lo mismo para el pOH. Si mi pOH si mi pOH es igual de 12,
pues la concentración de los OHs es 10 a la menos 12. ¿Y cómo calcular pH entre pH? Pues ya sabemos que pH más pH es 14, ¿sale? Simple y sencillo, pero sí que bueno que vi esto porque para eso era, para ver, ahora, si yo conozco el pH, pues yo puedo saber, con el pH puedo calcular la concentración de los protones. Si tengo un pH de 8.2, como vimos aquí, pues las concentraciones de protones 10 a la menos 8.2. Ojo, acuérdense de todos estos valores porque lo vamos a estar trabajando para en la siguiente clase. Cómo pasar de pH a H más, o de H más a pH, ¿sale? Entonces es puras relaciones matemáticas, muy simples y muy sencillas, ¿sale? Entonces ya vieron, si tengo protones, cómo calcular las concentraciones de protones conociendo el pH, pues es H más es igual a 10 a la menos pH. O por ejemplo, si tenemos un pH de 9, ¿cuál sería la concentración si tenemos un pH de 9.2, ¿cuál sería la concentración de protones? Pues 10 a la menos 9, 10 a la menos 9.2. Fácil y sencillo. Ya para casi terminar esta primera sesión, vamos a ver cómo se mide el pH. Hay varias formas de medir el pH. No se le llama pechímetro, ¿ok? Todo salió porque Beckman, que está el profesor Beckman de la Escuela de Virginia, California, él diseñó el potenciómetro, el famoso pechímetro, pero acuérdense, pechímetro es la forma naca de decirlo. ¿Vale? Se dice potenciómetro, ¿ok? Entonces, una forma de medir el pH es utilizar potenciómetros. También existen las tiritas de pH, que cambian de color con base, dependiendo de la solución, si es ácida, básica o neutra. Y aquí ya les da más fácil, se les da pH 0, 1, 2, 3, 4, de 0 a 14. O por ejemplo, el potenciómetro ya te da decimales más exactas, ¿sale? Y eso pues lo desarrolló este señor, ¿ok? También si se acuerdan, cuando estuvimos viendo titulaciones, ácidos base, cuando vimos valoraciones, que hay indicadores. También nosotros podemos ver indicadores de ácido base. Yo puedo tener una solución que no esté, por ejemplo, etiquetada, y puedo hacer diferentes pruebas. Y con diferentes pruebas puedo saber también qué pH tiene usando indicadores. Por ejemplo, hay todos estos, la timoftaleína, fenoftaleína, subletimol, rojo de fenol, de bromotimol. Y por ejemplo, si yo tengo el azul de bromotimol, es amarillo en pH alrededor de 5 o 6 y es azul alrededor de 8. Entonces, si yo le pongo azul de bromotimol, que es amarillo al inicio y cambia azul, entonces quiere decir que tengo rangos de 7, 8. ¿Sí me entienden? Es simplemente para ver, indicar en rangos de pH. Para eso sirven estos indicadores, pero es más, su aplicación se va hacia estas valoraciones ácidos bases, como les dije cuando vimos cuando llega al punto de equivalencia, al punto final. Digo, al punto final, pues, ¿cómo puedo ver el punto final? Pues utilizando indicadores, como en aquel día vimos la fenolftaleína, pero también sí me acuerdo que les puse ese tipo de indicadores. Y ya para terminar, pues la naturaleza es muy bonita. Tiene sus propios indicadores. Existen flores, las cortezas de las remolachas. Son flores que cambian de rojo a púrpura cuando son disoluciones muy básicas. O por ejemplo, las hojas de arándano cambian de azul a rojo en soluciones ácidas, ¿sale? Entonces, hay flores que van cambiando de colores con base dependiendo del pH del suelo. Los geranios, las flores de la mañana, las hortensias, todas estas flores cambian de pH, cambian de color dependiendo si el pH del suelo es ácido o el pH del suelo es básico. Es muy bonito, son indicadores naturales, ¿ok? Entonces, pues con esto termino la primera parte, ¿ok? Vamos a ver ahora cómo calcular las concentraciones de protones de protones, pero ahora ácidos débiles. Y ahí vamos a meter una constante, las constantes de acidez, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Entonces ya quedó también muy claro. Entonces ya vieron la diferencia entre Arrhenius, Bronsted y Lowry, ¿ok?
Ya les di la lista de los ácidos fuertes, bases fuertes, acuérdense, todo eso se disocian al 100%. Si hacemos la analogía de los electrolitos, pues acuérdense, los electrolitos son sustancias que al disolverse en agua, tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Ajá, y hay electrolitos fuertes y débiles, aquellos que se disocian totalmente son fuertes, parcialmente son débiles. Vamos a ver en la siguiente clase la constante de acidez, y esa nos va a decir qué tan fuerte o qué tan débil es un ácido, porque vamos a trabajar con ácidos débiles. ¿Cuál sería la fuerza de un ácido débil? Ujú. Porque no es lo mismo la fuerza de un ácido fluorídrico que la fuerza así de un ácido cianhídrico, por ejemplo. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo. Vimos también la KW, ya saben cómo hacer entonces esos cambios, cómo relacionar las concentraciones de protones o ion hidronio. Recuerden entonces que protones es igual que ion hidronio. Nada más que uno les gusta cuando ponen el ácido más agua, pero exactamente lo mismo. Es lo mismo poner un HA, que al disociarse forma protones más A menos, y a otros autores que les gusta poner HA más agua, para formar el ion hidronio, ¿ok? Más la base conjugada, ¿ok? Entonces, pero al final de cuentas, H es más y el ion hidronio es exactamente lo mismo. También vimos cómo calcular el pH, menos logaritmo de la concentración de los protones, o cómo calcular los H más a partir del pH, pues H más es igual a 10 al menos pH, a menos el valor del pH. ¿Sale? ¿Qué más estuvimos viendo? Pues ya, yo creo que ese es un resumen de lo que estuvimos viendo, es muy interesante, todo está en los libros, ¿ok? Pero con eso es más que suficiente ahora. Entonces ya vieron también algo muy importante, la escala del pH, que es del 0 al 14, y vimos algunos ejemplos, ¿ok? De sustancias que aportan su acidez o aportan basicidad, pero va a depender, ¿ok? Entonces, ¿y cómo se llama el aparato más importante para medir el pH? Pues potenciómetro, no pechímetro, ¿ok? Entonces, para que les quede muy claro. Y entonces con esto terminamos esta primera sesión, ¿sale? Cualquier duda, pueden decírmelo en la clase, en la sesión de dudas, cualquier duda que tengan. Si no hay dudas, yo para mí pienso que estamos bien, pero si ustedes no hablan o no dicen nada, por mí, o sea, aquí el que ustedes son los afectados. Si hay dudas, digan, hablen, ¿sale? Porque este es el último examen. Ya ese es el último examen, ¿ok? Y muchos están en la cuerda floja. Los que sacaron 6 en ese examen están en la cuerda floja. Entonces, échenle ganas aquí. Pónganse a leer a escuchar esta diapositiva una y otra vez, ¿ok? Nos vemos y les mandaría la siguiente clase.